¿Cuál es la dirección, vos? Buenos días, señores, señoras y señores, gusto de saludarlos, bienvenidos. Quisiera confirmar inicialmente que me escuchan, si me pueden comentar por el chat, por favor. Muy bien, gracias, Katia, perfecto. Pues gracias por darnos el tiempo, gracias a Isabel también por la confirmación, el día de hoy para poder tener esta especial actividad. Estoy realmente contento y honrado de tener esta mañana a tres excelentes amigos y gente con tanta experiencia y trayectoria en los temas que vamos a revisar el día de hoy. Quiero comentarles que estoy con Beatriz Maldonado. Beatriz tiene más de 20 años en posiciones de liderazgo relacionadas con desarrollo organizacional, gestión humano, talento humano, dirección estratégica del capital humano y ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones de clase mundial con presencia a nivel regional y con varios miles de colaboradores en sus filas. Beatriz, si puede decir hola a la cámara para que la miren. De acuerdo, mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a aprender todos juntos aquí. Yo soy una aprendiz totalmente, así que bienvenidos y esperemos pasar muy bien este tiempo. Gracias, Beatriz. Me acompaña también el señor Iván Escobar. Iván tiene más de 25 años también ocupando posiciones de liderazgo en recursos humanos en organizaciones con presencia no solo regional, sino también a nivel mundial. Ha tenido experiencias relevantes en cuanto a gestión del cambio, comunicación organizacional, implementación de procesos de recursos humanos end-to-end y implementación de modelos business partners, entre otros. Don Iván, si pudieras darnos unas palabras de inicio. Buen día a todos los que nos escuchan. Buen día, Pablo, Beatriz y Jorge. Un placer compartir con ustedes esta conversación. Dispuesto a contribuir en la conversación, pero igualmente interesado en aprender de ustedes lo que el día de hoy nos tiene aquí sentados. Un tema súper interesante, así es que listos para aprender, Pablo. Gracias, Iván. También tengo acá a la par mía el gusto de contar con la presencia de Jorge Soto. Jorge también tiene más de 25 años en posiciones de liderazgo en gestión humana, gerencias de desarrollo organizacional, recursos humanos, gestión del talento, en empresas tanto multinacionales como regionales de diferente giro de negocio y ha participado también como catedrático y profesor en maestrías en diferentes universidades. Es consultor empresarial también y pues le dejo el micrófono a Jorge para que se presente también. Gracias, Pablo, gracias, Beatriz, gracias, Iván, por compartir este seminario y gracias a todos quienes están atendiéndolo. Esperamos compartir conocimientos y experiencias durante esta hora que vamos a estar aquí interactuando. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues bueno, para ir arrancando con el tema que, como comentan mis colegas, es efectivamente muy interesante y muy actual. A modo de introducción, yo quería comentarles que trajimos a la mesa el tema de la gestión humana en la era 4.0, porque en los últimos, ¿qué les digo yo?, 2-3 años se ha hablado mucho de transformación digital, de automatización, de robotización y que la tecnología y etcétera. Pero al final vemos que igual las empresas se están moviendo, están gestionando, se están siendo lideradas, están siendo atendidas por seres humanos, ¿verdad? Seres humanos que en nuestras latitudes también hemos identificado que hay gente en Chapín muy pilas y que está haciendo cosas muy bien, que se está preparando, se está desarrollando, pero también hay algunos sectores que vemos como que con un poquito de rezago. Personalmente, eso me alertó. El año pasado tuve oportunidad de ver algunas estadísticas relacionadas con nivel de competitividad a nivel regional con el mundo y habían gaps
bien interesantes que honestamente ahí dije, oh, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer pues para cubrirlos? Para empezar y arrancar con la discusión, yo quisiera poner sobre la mesa y arrancar con la participación de Beatriz con la primera pregunta. Y antes de darle la palabra a Beatriz, quiero comentarle a los participantes que esta actividad está siendo grabada y luego la vamos a postear en el canal de YouTube para que la puedan revisar a demanda. La primera pregunta es para el foro, iniciando por Beatriz, ¿qué características marcan la era 4.0? Ok, gracias, Pablo. Como tú muy bien dices, el mundo está cambiando, eh, las personas también. ¿Qué marca esta nueva tendencia? Bueno, todos los niños hoy día están naciendo con el chip incorporado de tecnología. Te sabes, con un clic llenan muchas posiciones. Saben buscar en todas las redes. Como recursos humanos, ¿cómo hacemos esto y cómo nos subimos? Ojo, tenemos que atraer gente talentosa y, como tú muy bien decías, ya que se esté educando y transformando. No es que las máquinas vengan a sustituir al corazón. Necesitamos a las personas para esas conexiones con lo humano. La tecnología nos va a ayudar muchísimo para cubrir esas brechas. Vamos a tener datos en el momento, no hay que ir a pie o con los famosos Exceles. Nada más tenemos que atraer a esa gente competente y si no, enseñarlo. Y tal vez una frase muy trillada es ver afuera de la caja, ¿no? Recursos humanos generan mucha información. Entonces, hoy día no nada más generar datos, es ver qué hacemos con esos datos. Y la tecnología nos ayuda con estas nuevas plataformas. Correcto. Muchísimas gracias, Beatriz. Iván, Jorge, ¿qué otras características pudieran considerar importantes poner sobre la mesa como para conceptualizar el momento histórico en el que estamos metidos actualmente en esta era 4.0? Bueno, yo lo que he visto en el tema del mundo 4.0 es que estamos viviendo una era que, a diferencia de las épocas anteriores y de cuando uno comenzó a moverse en el mundo de los negocios, ya estamos frente a un mundo completamente interconectado, donde las barreras ya no existen, donde los espacios y las zonas horarias se derrumban, donde los idiomas igualmente se derrumban, donde tus conversaciones ya no son exclusivamente con el vecino de la oficina, sino que estás hablando con gente que está en Bombay o en Manila o en una capital francesa o en un país en Sudamérica, conversando al mismo tiempo, todos con diferencias horarias, utilizando un mismo idioma, utilizando un mismo vínculo. Eso nos lleva, por supuesto, a un uso avanzado de la tecnología, que eso me parece que es novedoso, pero que al final del día no es de sorprendernos, porque con la tecnología y los avances en los que está, esto ya se vuelve muy sencillo. El conference de hoy es una muestra de eso, de lo sencillo que puede ser interconectar gente de diferentes regionalidades. Otra característica en la que nos pone es en la que tenemos que, de seguro, bajo la perspectiva de esa diferencia intercultural, entender que tenemos que empezar a manejar un mundo diferenciado en donde nuestras habilidades son las que nos llevan a alinear de alguna forma a esas conversaciones, porque si no tenemos las mismas capacidades y habilidades, aún por ejemplo la del idioma, difícilmente podemos mantener esos vínculos aunque las herramientas tecnológicas estén. Así es que nos obliga ahora sí a romper barreras a través de la tecnología, pero también a través del uso del idioma, de los lenguajes de comunicación, etcétera, etcétera. Y lo último es que seguro nos lleva a un mundo en el que lo que buscamos son soluciones flexibles y adaptables, muy a diferencia de cuando nosotros empezábamos a gestionar el mundo en sus inicios, en nuestros casos, en donde teníamos que orientar a las organizaciones hacia modelos definidos, frameworks muy específicos, donde la gente tenía que interactuar y donde no había posibilidad de salirse. Hoy tenemos que, de alguna forma, buscar un mundo flexible, adaptable, versátil,
que contenga siempre un marco de referencia, ¿verdad? Porque yo vengo de un mundo de negocios en donde la persona no está en el fronting contra el cliente, pero está atrás de un teléfono atendiéndolo. Entonces, al final del día, eso le permite a la persona llegarse a sentar a trabajar en las condiciones que ustedes crean que sean las más adecuadas. Pero eso no significa que vamos a permitir que alguien llegue a una oficina a trabajar, a atender a un cliente, aun y cuando lo esté haciendo por teléfono, en calzoneta de baño y con el patito de hule colgado alrededor del cuello y listo para salir a la piscina. O sea, le establecemos ciertos marcos de referencia, pero igual flexibilizamos la conversación. Entonces, me parece que es un mundo en el que tenemos que tener esas características, la habilitación de los medios informáticos, la habilidad para interconectar con diferentes culturas y la flexibilidad de los frameworks para poder crear organizaciones que contengan este mundo tan cambiante y tan dinámico que actualmente estamos enfrentando. Jorge. Yo quisiera agregar que realmente vivimos en un mundo complicado para los que nos iniciamos en el mundo de la gestión humana hace más de 25 años. Yo recuerdo que era muy sencillo, diría yo, hacer procesos de selección, procesos de capacitación, era algo relativamente fácil. Pero el mundo, como decía Beatriz, cambió demasiado en estos últimos 25 años. La tecnología obviamente nos tiene locos, digo yo, porque como que nos hemos esclavizado a la tecnología. Es increíble, el celular, la computadora, la televisión son los profesores ahora de nuestros hijos, ¿verdad? Desgraciadamente no lo hemos logrado, diríamos, manejar adecuadamente. Y esto provoca en las organizaciones complicaciones también para la gente, ¿verdad? Realmente les exigimos demasiado. Y viven en un estrés tecnológico. Obviamente esto es derivado de la competencia extrema que hay en el mundo. Las organizaciones estamos compitiendo a todo nivel, no solo en los países donde estamos, sino competimos con todo el mundo, y eso nos ha obligado a querer hacer cosas para las cuales posiblemente no estábamos preparados. Y hoy, en Centroamérica especialmente, pues tenemos debilidades importantes en cuanto a nuestras competencias técnicas y principalmente conductuales. Yo creo que es uno de los temas que vamos a desarrollar más adelante, pero realmente el mundo es complicado, es incierto, diría, ¿verdad? Porque cosas que hoy creemos que ya tenemos controlados, la semana siguiente cambian, ¿verdad? Cambian muy rápidamente. Y creo que nuestra cultura latina y especialmente guatemalteca no estamos como acostumbrados a esos cambios tan bruscos, y eso obviamente afecta el comportamiento de las organizaciones. Hay mucha ambigüedad, mucha dificultad en la toma de decisiones, porque pues como que la gente tiene un poco también de temor a tomar decisiones que puedan afectarles. En general creo que la tecnología pues nos ha ayudado, como ustedes lo han planteado, pero si no sabemos dominar la tecnología nos domina a nosotros, pues estamos sufriendo el estrés tecnológico que yo le llamo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el mundo en el que estamos, y lo que tenemos es que enfrentarlo y tomar los caminos más adecuados para dirigir nuestras organizaciones. Muy bien, perfecto. Pues sí, efectivamente, en línea con lo que los tres plantean, definitivamente el mundo hoy es distinto, ¿verdad? La siguiente pregunta que quisiera iniciar dirigiéndola a Iván y luego pues compartiendo con los otros colegas es hoy, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo en cuanto a gestión humana actualmente que no se hacía hace 5, hace 10 años, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores diferenciales que pues se están haciendo actualmente o que debiéramos de tomar en cuenta para que lo que se llama gestión humana sea exitosa? Bueno, lo primero que tenemos que
dimensionar es que el ciclo de vida de un colaborador ahora en las organizaciones se vincula a las herramientas tecnológicas de las que disponemos. Entonces, por ejemplo, al final del día, cuando nosotros empezamos ahora procesos de búsqueda de gente, ya no lo hacemos por los medios tradicionales, vamos, o sea, la prensa, que era el medio que yo recuerdo que se usaba hace 20 años para poder publicitar posiciones, hoy por hoy yo creo que ya ni siquiera se usa para eso. Yo no tengo años de no visitar la prensa, pero eso lo que significa es que ahora estamos sustituyendo por redes, estamos buscando redes que nos ayudan a atraer talento y que nos ubican talento de todos lados del mundo. Yo acabo de tener una aplicación de un candidato a una posición que teníamos aquí en Guatemala, que me aplica desde Pakistán y que me pide participar en el proceso y que me dice además que está dispuesto a venirse a vivir a Guatemala porque le interesa la oportunidad de salir de su país y de salir de su región y explorar nuevos lugares en el mundo. Pero si arrancamos por ahí, el ciclo completo de vida del colaborador funciona desde esa perspectiva. Los procesos de onboarding ya no son a través de un facilitador que tiene un grupo en una sala y que ahí les explica cómo funciona la organización, sino que los ciclos están montados en un LMS que al final del día provee de los videos, de los cursos, de la facilitación, y ahí la persona hace su onboarding completo para aprender lo que necesita aprender de la organización. Y de ahí nos vamos al ciclo de desempeño de la misma manera, nos vamos al ciclo de gestión del clima de la organización. O sea, muchas de las cosas se hacen por vía remota. La telepresencia, por ejemplo, termina siendo también un componente importante de cómo gestionamos a las personas en este momento. El trabajo virtual, la gente que trabaja desde posiciones remotas ya es el día a día ahora en muchas organizaciones. En la organización en la que yo estoy tenemos N cantidad de gentes que trabajan desde casa y que solamente se reportan a través de la conexión al sistema que hacen en la mañana y que hacen al final del día, pero ya no tienen que llegar a la oficina a presentarse a trabajar para poder saber nosotros que efectivamente están trabajando. Lo hacen y lo hacen alrededor del mundo en donde estén y con las condiciones que necesiten. Entonces, eso de seguro lo que hace de la gestión de recursos humanos es un reto muy importante porque fácil saltan a la vista cosas que antes se gestionaban relativamente fácil, que ahora son muy, muy complicadas. Por ejemplo, gestionar la cultura de las organizaciones, cómo uno genera valores en común o valores compartidos en una organización donde el 25% de la masa laboral está afuera, está en su casa, está en una aldeita, está donde sea, donde tenga una conexión de internet. Si esa persona nunca está en la oficina, ¿cómo hacemos para que ella entienda que los valores de la organización son A, B, C, D, F, G? Antes era muy sencillo porque todos estaban en site, en el sitio de trabajo, entonces de alguna forma los educábamos a que si llegaban a la organización los valores que se vivían eran estos y estos y estos. Entonces los retos para la gestión humana me parece que están ahí, en cómo lograr desdoblar esos componentes para que aún y cuando no tengamos a la gente en las ubicaciones, sino que desde el principio de su incorporación hasta posiblemente el cierre de su experiencia laboral los gestionemos siempre por vía remota, ellos sientan que están perteneciendo a una organización que contiene una estructura cultural que los agrupa y los arropa. Eso no es sencillo. Los sistemas al final del día no son precisamente las mejores herramientas, pero de alguna manera tenemos que encontrar cómo resolvemos eso, probablemente con los entrenamientos brutales, probablemente con los mensajes que enviamos, probablemente con las condiciones que generamos. Es decir, a lo que nos lleva en los modelos de gestión humana es a volvernos más creativos para poder abordar estas poblaciones que hoy por hoy se vinculan de diferente manera con las organizaciones. Ya no lo hacen como lo hacían antes, ya no van al departamento de personal a preguntar si tienen una duda de cómo funciona el pago, sino que se meten a un chatbox que les contesta, en donde un sistema responde en automático la duda y no hay interacción humana ahí, solamente es el sistema el que le está respondiendo su duda en función de los parámetros y los algoritmos que presentó cuando hizo su cuestionamiento. Entonces, seguro ahí me parece que están los grandes retos de la gestión humana, en cómo mantener vínculos con las personas que pertenecen a la organización generando un modelo único, pero usando los mecanismos actuales que hoy ya diferencian a las organizaciones. Es importante salvar, por supuesto,
que probablemente en nuestra región esta realidad no es todavía una realidad para el 100% del mundo laboral. Hablando de Sí, un porcentaje bajo. es un porcentaje muy bajo. Yo eso también lo entiendo. O sea, en países donde la... Existen. Claro, y eso es lo que creo que hay que entender, que vamos hacia algo inevitable y que lo que tenemos que empezar a gestionar es esa vinculación. Pero probablemente hoy nuestra mayoría de la población todavía está en sitio, todavía está en la granja, en la planta, en el centro, en el edificio, en la agencia, y todavía los tenemos que gestionar como tradicionalmente lo hacíamos, aunque probablemente con medios distintos porque ellos ya demandan otras cosas. Correcto. Sí, bueno, siguiendo en línea con Iván y aquí acentuando todo lo que justo estaba diciendo, las grandes oportunidades que tenemos como recursos humanos es ser más creativos, es innovar y también meternos en el lenguaje tecnológico. El onboarding que se le hace a la gente hoy día, cuando llegan conmigo, ya se han montado a nuestra plataforma digital viendo la inducción institucional, es decir, cuando vienen con nosotros ya saben nuestra misión, visión, valores, todo lo que se hacía presencial, hoy día ya lo tienen allí, ya tienen su código de colaborador, ya tienen su badge para ingresar, ya están en la plataforma de capacitación en el puesto, porque efectivamente yo tengo gente en toda la República, entonces desde Huehuetenango, desde el Petén, ya la gente se puede alinear a la plataforma de capacitación. Sin embargo, también, efectivamente, tenemos los webinars, muy similar a lo que estamos acá, para todavía llegar con ese mensaje personalizado para cada uno. ¿Qué otros retos tenemos dentro? Bueno, las capacitaciones, ya tenemos gente certificada, pero eso les llevan, posiblemente no toda la población en recursos humanos lo tenemos, en algunos lugares sí está pasando, sobre todo cuando gestionas más de 4,000 personas, más de 22,000 en toda la región centroamericana, bajo las mismas plataformas, porque no son uno para Guatemala y otro para Costa Rica, sino que estamos montados bajo la misma plataforma. Bueno, recursos humanos generan muchos datos, ausentismo, rotación, contratación, bajas. ¿Qué hacemos con esos datos? Como las plataformas de Tableau, Power BI. Antes solo generábamos datos, ahora tenemos que ver qué hacemos con esos datos para bajar el índice de rotación, para ser más creativos, para tomar decisiones inteligentes con base a esos datos. Hacia eso vamos, en eso estamos. Entonces, es una invitación para recursos humanos arriesgarse, el hacer las cosas diferentes. Y insisto en mucho el lenguaje tecnológico, buscar nuestros aliados estratégicos, que puede ser la gente de tecnología, la gente de analytics, de toda la data que generamos, ahí, bajo esa línea. Gracias, Beatriz. Pues yo básicamente no voy a repetir lo que ya han planteado Iván y Beatriz. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas los roles de la gestión de las organizaciones es contar con las personas adecuadas, ¿verdad? El viejo refrán de que las personas correctas para los puestos correctos se sigue aplicando en las organizaciones, pues. ¿Qué empresa no quiere tener a los mejores? El problema es encontrarlos, desarrollarlos y que se queden, ¿verdad? Porque cada vez más los jóvenes, especialmente millennials y no digamos los centennials, pues están buscando organizaciones que posiblemente hoy no tenemos, ¿verdad? Y tradicionalmente nuestras empresas todavía siguen funcionando bajo esquemas muy tradicionales, valga la redundancia. Pero al final de cuentas, el proceso es atraer a los mejores, buscar que se queden y que se desarrollen. Esto, con todo lo que ustedes han mencionado, ¿verdad? Herramientas tecnológicas, tecnologías, agilidad organizacional, todas estas cosas que salen hoy, que al final de cuentas lo que buscan es hacer organizaciones más productivas. Eso ha sido, creo que, desde la revolución industrial, buscar cómo hacemos organizaciones más productivas. Y desafortunadamente nuestra fuente de abastecimiento, de gestión, perdón, de talento, tal vez no está lo suficientemente desarrollada. Tenemos un sistema educativo para
dar una referencia, estamos en el penúltimo lugar en Latinoamérica, ¿verdad? En Guatemala. Con esto, pues las organizaciones tienen un reto fuerte, que es traer gente y capacitarla prácticamente, casi que darles clases de matemáticas, clases de lenguaje, clases de idiomas, como menciona Iván, porque pues las fuentes de donde tenemos que reclutar y seleccionar nuestro talento pues están bastante débiles. Y hablo de Centroamérica en general, tal vez con excepción de Costa Rica, que han avanzado bastante en los sistemas educativos y de desarrollo técnico y tecnológico. Pero pues tenemos que seguir trabajando. Bueno, tenemos áreas de oportunidad importantes en temas de capacitación, de formación y de valores. Para los que estamos en procesos de selección sabemos que es un tema complicado en nuestros países, ¿verdad? El entorno mismo pues no favorece. La cultura nuestra, ¿verdad? Que ha estado marcada por mucha discriminación, mucho racismo y pues, mucha corrupción, desafortunadamente, pues nos afecta en ese proceso estratégico que es de contar con las mejores personas para nuestras organizaciones. Yo sí puedo agregar ese último punto que tocaba Jorge, me parece bien interesante el tema de los valores. El tema de los valores, de nuevo, me parece que ha sido el reto de las organizaciones durante muchos años. Yo recuerdo desde que comencé mis años primeros en gestión de recursos humanos, que ya entonces comenzaba el discurso de creemos nuestra visión y nuestra misión, nuestros valores. Y todo era muy, muy lindo, muy romántico, pero me acuerdo muy bien que en ese entonces y hoy no es la diferencia. El reto no estaba en crear esos diseños o esos marcos de referencia. El reto era realmente hacer que las organizaciones vivieran esos componentes. Y me acuerdo de muchas organizaciones en las que estuve al principio, en donde el listado de valores organizacionales no era más que un cuadro muy bonito que adornaba la entrada de la oficina central, donde estaba normalmente el gerente general y en otras oficinas importantes, pero adentro de la organización el día a día era otra cosa muy distinta. Hoy por hoy esos cuadros en las oficinas todavía existen, ahora son más comunes en las computadoras, en el descansador de pantalla, y ahora te llegan por el chat y te lanzan entrenamientos alrededor de los valores, pero sigue siendo un reto lograr que las organizaciones vivan esquemas de valores compartidos para que la gente pueda de alguna forma identificarse con un modelo cultural. Yo vengo de una organización en este momento que tiene 40 países alrededor del mundo, cerca de 70,000 colaboradores, nacionalidades por todos lados, y compartimos en común un set de 5 valores, pero compartimos igual en común la vivencia de no sentir que esos 5 valores nos representen realmente y que se vivan en la organización. Y el gran reto para nosotros cabalmente es encontrar cómo logramos que la gente se identifique con esos conceptos de valores. Sobre todo porque al final, efectivamente, lo que encontramos en la calle o en el mercado, en la gente, es un concepto de valor que está distorsionado o definido alrededor de un nuevo modelo de vida actual, ¿no? Ustedes, entonces uno habla ahora con los centennials y los millennials de valores y el cruce es automático con conceptos que son nuevos, que probablemente para nosotros no eran lo que nosotros esperábamos. Para ellos, ahora hablar de valores es hablar de diversidad. Es decir, ya no nos limitemos a la diversidad de creencias, sino diversidad sexual, diversidad política, diversidad de todo tipo. Y está bien, es decir, al final del día yo creo que el gran reto no es convencer a nadie de que cambie su esquema de valores personal, pero sí es, me parece, el lograr que de alguna forma el setting de los valores de la organización esté definido y sí se pueda vivir en las prácticas que tenemos dentro de la organización. Entonces, si vamos a hablar de diversidad, que efectivamente podamos representar la diversidad y que no solo lo hagamos para cumplir con demandas sociales, legales o laborales. Si vamos a hablar de compromiso, de integridad, y ahí es donde creo que hay un gran reto para la gestión de recursos humanos, que Jorge lo lanzaba en el último momento de su discurso, porque sí creo que hay que tener claro que el gestor de recursos humanos hoy por hoy se vuelve también un gestor de culturas, un gestor de organizaciones, un gestor de personas, y ese sí es un gran reto organizacional para nosotros. Claro.
De culturas y de subculturas, ¿verdad? De culturas y de subculturas, sí, así es, tal cual. Ok, no, buenísimo. Y culturas de subculturas también, eso, Claro. porque sí, Exactamente. aquí mismo en el interior, uno habla de un país como Guatemala que es relativamente pequeño, 15 millones de habitantes, pero hablemos de la gente de la capital contra la gente del interior, depende de qué región del interior estemos hablando. Y si estuviéramos en Costa Rica es igual, hablamos de la gente de San José y la vamos a comparar con la gente de Alajuela, de Cartago, de Limón, son diferentes cosas, ¿no? Ustedes no hablamos de lo mismo. Entonces, imagínense cuando ya nos toca gestionar gente que está en diferentes regiones del mundo y que tiene un setting distinto. Yo tengo una experiencia de gente con la que estoy lidiando ahora, con gente de la India, y es interesantísimo a ustedes porque los valores de la gente allá son muy distintos versus a los valores occidentales. Entonces, por ejemplo, el trato a la mujer es toda una historia a ustedes, es una historia de un concepto de machismo muy definido. La mujer juega un rol distinto al del hombre pero eso también pasa aquí en Guatemala, Iván. Manejado distinto. Vas al interior de la República y eso sí. es así. Sí, es cierto, es cierto. Está más duro, ¿verdad? Es cierto. Lo que pasa allá es que allá es como más frontal y abierto. Ajá. Es decir, está autorizado aún por los gobiernos y los esquemas de castas que hay allá y de estructuras. Entonces allá es como más normal decir que la mujer no es una persona del mismo nivel del hombre. Aquí en la región me parece que es solapado, ¿no? O sea, en algunos lados en el interior sí es menos solapado, es más abierto, pero me parece que en el discurso tratamos de ser muy parejos, en la realidad no lo somos todavía. Y ahí es donde hay un gran reto de gestión en las organizaciones. Uno habla de igualdad y de esas cosas y lo ve uno y no es cierto, ¿no? Hay mucho que hacer ahí en la construcción de organizaciones que tengan integridad en cuanto a los esquemas de valores y cultura. No sé si solo para cerrar este tema, no lo mencioné en la participación anterior, pero el tema del liderazgo, ¿verdad? Que al final de cuentas las organizaciones son dirigidas por líderes transformadores y yo creo que ahí todavía tenemos bastante que trabajar, porque el liderazgo se ha asociado con mandar y en las organizaciones buenas, especialmente los jóvenes, lo que quieren es gente que los oriente, que los guíe y que los acompañe. Y ese no es el concepto de liderazgo que creo que hemos tenido en nuestras organizaciones. Entonces, en general lo vemos, hasta pues, en el ámbito político, en el ámbito social, que nos cuesta encontrar líderes a quienes que realmente quisiéramos seguir, ¿verdad? Y en las organizaciones pasa. Tenemos todavía brechas de liderazgo importantes. Sí, sin embargo, bueno, escuchando a Jorge y a Iván, el liderazgo es importante. Yo creo mucho en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones pueden aportar un montón a las organizaciones. Justo indagar, investigar, conocer los talentos que traen y que pueden sumar a la organización que hoy día tenemos y que queremos avanzar, continuar avanzando en temas de tecnología. Ayer justo estuve con un grupo de jóvenes de 15, 17 años. Bueno, yo también tengo una hija de 15 y son los chicos que están interconectados y súper conectados, pero me llama mucho la atención con los valores que están trayendo. Están trayendo esos valores más directos, más honestos. Yo, mira, guarda tu celular. ¿Y por qué? No, porque aquí está prohibido usarlo, pero ¿por qué? O sea, explícame ¿por qué? O sea, no solo lo voy a guardar. Las generaciones anteriores posiblemente hacían muy obedientes, guardaban su celular o no hacían, no preguntaban, una mirada y ya. Ahora los jóvenes, pero ¿y por qué puedes hacer esto? ¿Y por qué no dan una razón? Esto de la diversidad y la inclusión, o sea, para ellos ya no es como antes, un tabú. Lo tratan y pueden hablar con cualquier niño o joven de otro país, con otro tema. Esto de las redes, que tienen amigos en el otro lado del mundo, practican su idioma. Entonces, yo le apuesto muchísimo a las nuevas generaciones, pero para eso también tenemos que tener una competencia de mente abierta, accesibilidad, y pues es parte de los retos que tenemos que hacer en recursos humanos también, ¿no? Eso. Totalmente de acuerdo. Y miren, en línea con lo que estamos hablando, la siguiente pregunta
creo que cae como anillo al dedo, y es preguntarles cómo describirían o qué características debería tener hoy por hoy un equipo que funcione adecuadamente, tomando en cuenta estas características organizacionales que plantean. ¿Quién se tira el ruedo para...? ¿Qué características deberían tener los equipos? Sí, ¿verdad? Para funcionar en ese entorno en el que estamos metidos actualmente, ¿verdad? Están hablando de gente en la India, en la China, con distintos idiomas, con distintas culturas, con valores, con micro o subculturas, ¿verdad? Sí. Mira, yo ahí sí voy a pecar de ser más old school en ese sentido. Yo aprendí un modelo hace algunos años que es el modelo de Team Resources. Vos lo conocés y en algún lugar lo compartimos y me parece que ese modelo sigue siendo todavía vigente en cuanto a que los equipos van a funcionar en la medida que tengan ciertos componentes que son clave para que puedan funcionar. El primero, metas claras, es decir, de seguro tenemos que saber para dónde vamos, tenemos que tener un objetivo común, tenemos que perseguir algo que al final del día todos sepamos que estamos persiguiendo, tenemos que tener un liderazgo. Jorge lo decía, el liderazgo en los equipos me parece que es clave para hacerlos funcionar y en este momento no es diferente. Una comunicación fluida, vamos, que de alguna forma facilite la interconexión y la vinculación. Tenemos que tener métodos de trabajo establecidos que nos alineen, métodos y procesos y sistemas que nos alineen, que nos organicen. Es decir, esas características me parece que siguen siendo vigentes para construir equipos exitosos. Yo sí creo que por mucho que tu equipo esté desintegrado en gente que esté en el interior, en otro país, si al final todos nos aliamos o nos organizamos alrededor de un objetivo, de una visión, de una misión, creo que es más fácil que lo persigamos, pero si al final el liderazgo también facilita condiciones, siendo inclusivo, siendo participativo, generando dirección, generando democracia, generando desarrollo, ahí vamos bien, la comunicación igual. O sea, me parece que esos son los elementos que deben de existir en un equipo para que éste sea exitoso. Habrá que agregarle los elementos que hemos conversado. Vamos, en este momento de repente estamos hablando de que un equipo tiene que también tener flexibilidad, tiene que tener diversidad, tiene que tener, no sé, acceso a tecnología, o sea, muchas cosas adicionales, pero con los componentes que yo te mencioné, los 5 iniciales, que para mí son claves, yo creo que un equipo funciona. Funciona aquí, funciona en la China, funciona en donde sea, si hay un objetivo común, metas claras, si hay liderazgo, si hay comunicación, si hay métodos efectivos de trabajo, procesos, registro, accountability, así debería funcionar aquí. Esa es mi perspectiva. Bueno, yo también agregaría una de las competencias que trabajamos, que es coraje, que va muy enfocado también a los valores, ese coraje de asumir mis responsabilidades y evidenciar mi trabajo. Sí somos un equipo diverso, con este valor de respeto, de aceptar lo que piensas, porque lo que tú tienes me vienes a sumar, ¿ya? Sí creo mucho en la sinergia que hacen todos los equipos, que se logran muchísimo más. Y también como gestores de recursos humanos tenemos que ser muy creativos. Yo hoy día tengo las 7 leyes infalibles del cucurucho. ¿Y qué es esto? Estamos en Guatemala, es un cerro que está en Antigua, pero como equipo allí listamos esas 7 leyes que son la base del equipo, ¿ya? Dentro de ellos puedo mencionar queja con solución. No solamente es quejarme, sino que dar muchas opciones a mi equipo, el ser responsable a lo que me comprometo. Y volviendo, hay culturas y hay subculturas. Lo importante aquí es que ese liderazgo también baje o suba, viceversa, ¿no? Eso es totalmente. Y con esa responsabilidad, que yo digo, la habilidad para responder a tus necesidades, intereses, expectativas de los clientes, tanto clientes externos como clientes internos. Eso agregaría. Muy bien. Sí, yo tal vez hace un rato mencionaba el tema del liderazgo, porque lo que en los equipos hoy tenemos que entender es que el liderazgo no es de una persona únicamente, sino que es de todos los integrantes del equipo.
porque todos tienen conocimientos valiosos, todos tienen experiencias valiosas. Entonces, la riqueza de un equipo, como lo decía Iván, es tener gente con diferentes creencias, diferentes personalidades, diferentes formas de ver el mundo, porque en esa medida es que se enriquece el equipo, entendiendo que todos tienen un nivel de liderazgo, algunos más avanzados, algunos menos avanzados, pero que todos hay que darle la oportunidad que lideren en algún momento, que no es solo uno el que va a decir qué es lo que hay que hacer, sino que ahí es donde está la riqueza. Yo creo que eso es en lo que nos hace falta trabajar en nuestras organizaciones y como decía Beatriz, hoy pues, los jóvenes cuestionan todo y hay que darle la oportunidad que ellos también lideren, porque para los que trabajamos en universidades, pues hemos visto que hoy los muchachos, uno les está dando clases y lo primero que hacen es ir al teléfono a ver si es cierto lo que están diciendo, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos el líder no es solo el que llega como a hablar un montón de cosas, sino que valida correctamente, ¿verdad? Entonces hay que estar pues, dispuestos a ver que el mundo en las organizaciones es diferente. Todo el mundo tiene la oportunidad de opinar, de expresar sus frustraciones, sus molestias, y no que el jefe, ¿verdad? Como ya me dijo que no le gusta la forma como lo estoy haciendo, entonces ya lo empiezo a llevar mal. No, al contrario, a esa persona es a la que debo decir que bueno que me lo está diciendo, porque pues con esto yo puedo corregir o puedo cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, Jorge me trajo a la mente una saga de películas que acaba de estar en el cine, que se llama Insurgente, y no me acuerdo cuáles eran los otros, y finalizaba con una que se llamaba Divergente. Okay. Divergente, para quienes vieron esa saga, era un grupo específico de una sociedad futurista que en este caso tenía la característica de tener cualidades de los diferentes grupos. Es decir, habían 2 o 3 grupos y cada uno tenía características específicas. Unos eran buenos para los temas mentales, para ciencia, etcétera. Otros eran buenos para los temas físicos, la guerra. Pero los divergentes tenían la característica de tener todas esas cualidades. Yo creo que el mundo actual busca cada vez más eso, gente que tenga la capacidad de ser divergente en el sentido de poder tener un pensamiento que acepte diferentes elementos del contexto y que los aproveche todos para hacer una amalgama que probablemente no sea la más uniforme, pero que sí sea la más representativa. Yo creo que lo que necesita este mundo justo es que la gente tenga la sensación de que hay representatividad de lo que ellos dicen en lo que está puesto en los esquemas de dirección. Las elecciones de Guatemala me parece que acaban de demostrar eso, ¿verdad? Candidatos que surgieron prácticamente de la nada, representando a etnias que tradicionalmente están olvidadas, terminaron teniendo participaciones interesantes en los procesos eleccionarios, que creo que en los próximos años veremos crecer y que no podemos ir marginando ya tan fácilmente como lo hacíamos antes, con solo excluirlos de la conversación, sino que habrá que ver de qué manera se les puede tomar en cuenta para que puedan participar de una forma sana. Yo creo que el problema aquí es que si eso no sucede, la sociedad está dispuesta a arrebatar las condiciones de dirección y eso sí es peligroso para los gobiernos de países y para los gobiernos de las organizaciones, de las empresas, porque la gente ya no está dispuesta a ser relegada, como bien decía Beatriz, el joven, el millennial, el centennial ya no está dispuesto a ser marginado y a ya no ser tomado en cuenta, sino que de alguna forma se va a hacer oír y va a ser frontal y va a buscar que le expliquen por qué las cosas no son como ellos piensan que son. Sí creo que hay una necesidad de hacer algo ahí que sea más desde esa perspectiva divergente, donde haya diversidad de criterios y sean todos tomados en cuenta, ¿no? Claro, y eso tiene un reto a nivel organizacional, en cuanto a cultura, en cuanto a Claro. metodología de gestión, estructura propiamente, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo recuerdo hace, tal vez, ya son más de 10 años, en una conversación que tuve con Iván me decía, mira, lo que pasa es que en nuestra región, en Guatemala específicamente, todavía se ve a la Dirección de Recursos Humanos como el Barney de la organización, ¿verdad?
y que el cumpleaños, El y que Barney. el convivio, que el mundo es muy feliz. Yo llegué en el bar. El barman. Puede ser. Depende de la organización que sea. Pero el fin es el mismo, divertir. No sé, honestamente no sé qué tanto ha cambiado allá afuera en las diferentes organizaciones esa perspectiva, pero la siguiente pregunta que quiero plantearle al foro es: la gestión humana y el desarrollo organizacional, viéndolo objetivamente, realmente son elementos que pueden cambiar resultados en una organización. O sea, sabiendo que una organización lo que está buscando es réditos, resultados, capitalización, etcétera, ¿son estos elementos realmente factores que puedan darle la vuelta a la rueda organizacional, hacerla caminar más rápido, adaptarse y al final ser más rentable? Gracias, Pablo. Bueno, escuchándote, yo inicié en recursos humanos hace... Aquí volteo a ver a Iván. Unos años. Ya Pablo nos traicionó desde el principio cuando dijo 25 años de estar, 20 ya nos tiró de boca, así es que... Sí. No, para mí es un orgullo de verdad y para reconocer estar aquí el día de hoy. Iván fue uno de mis mentores en la universidad. Jorge fue alguien que creyó en mí y me reclutó para una empresa a la cual actualmente laboro. Creo que el reto de recursos humanos ha ido y ha sido modificado, se ha ido cambiando, ¿ya? Yo no soy la misma persona que empezó hace, digamos, más de 20, no soy la misma de hace 15, ni siquiera soy la misma de hace 3 años. El mundo está cambiando y la gestión de recursos humanos también. Decías el Barney, déjame decirte que a mí no me gusta organizar convivios de entrada, pero es parte de la gestión que nos han delegado a hacerlo y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Obviamente con objetivos claros. ¿De qué se trata ese convivio? Es un reconocimiento, es para agradecer, es para comprometer a la gente, es para continuar creciendo. Sin embargo, en temas estratégicos y de indicadores, porque las organizaciones lo que quieren son resultados, también hoy día somos un pilar fundamental porque estamos atrayendo a gente talentosa, comprometida, con habilidades tecnológicas. Muy bien hablaban de la película. O sea, quiero un matemático, yo me voy a encargar de atraer ese matemático y mejor si es el número 1 de la universidad aquí o de afuera. Quiere alguien de experiencia al cliente, yo como RH voy a ir a traer a conseguir a alguien de experiencia al cliente. Entonces tengo que tener las piezas claves para que los resultados se den. Y no solamente resultados de recursos humanos, sino que resultados de negocios. Por eso les decía que tenemos que tener aliados adentro, tanto tecnológicos como análisis de datos, y empezar a no pelear, sino que a evidenciar con resultados que somos parte fundamental de esa organización en la que estamos, ¿no? A que movemos, a que crecemos, a que las utilidades crezcan, a cuánto fue la meta del mes. O sea, no solamente es gestión de RH, sino que también la gestión del negocio. Entonces, es parte, sí, hacemos la de Barney. Yo tengo algo que si nos toca correr, vamos a correr, y si nos toca caminar, vamos a acompañar, y si nos toca celebrar, vamos a reconocer. Entonces, para mí sí es bien importante nuestra gestión. En algunas organizaciones es muy reconocida y nos compromete más. Construyendo sobre lo que está platicando Beatriz, yo creo que al final de cuentas hoy las unidades de gestión humana, gestión del talento humano, tenemos 2 roles. Un rol estratégico, que es el del negocio, ¿verdad? De hablar realmente del negocio, que los gerentes de las otras áreas nos vean, que no estamos allí nada más haciendo la fiesta, haciendo las reuniones y la parte bonita, porque pues hay que hacerla. Sin embargo, lo que las empresas quieren es productividad, ¿verdad? Productividad, resultados. ¿Y quiénes hacen esos resultados? Es la gente. ¿Ya? O sea, eso es lo que, a fin de cuentas, tenemos que seguir fortaleciendo en la gente que hace la función de gestión humana en las empresas. O sea, tienen que hablar de negocio. A mí me preguntan los muchachos, ¿cuál es la diferencia de un gerente de gestión humana que puede tener más
poder o más capacidad de influenciar es conocer el negocio. Si estás en retail, tenés que ir a la calle, tenés que ir con los vendedores, tenés que ir a ver lo que está pasando en el mercado. Si estás en una planta de producción, tenés que conocer la planta de producción, las dificultades, los riesgos que hay. O sea, la gente de gestión humana tiene que estar donde suceden las cosas, en el campo de batalla, donde suceden las cosas. Porque de esa manera pues, vas a diseñar procesos más adecuados a esas necesidades. Vas a tener la oportunidad de traer al talento adecuado para suplir esas necesidades de la organización. Al final de cuentas, yo creo que lo que gestión humana debe tener en la cabeza, como toda la organización, es productividad, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos la productividad? A través de sistemas, a través de procesos, a través de capacitación, a través de todo lo que podemos ayudar a la gente, porque pues, al final de cuentas es la gente la que hace los resultados, no son los gerentes, ¿verdad? No es el gerente general, o sea, son los vendedores, los que están en la planta de producción, los que están atendiendo el call center, los que están haciendo las televentas, o sea, son ellos los que hacen los resultados. Entonces, en la medida que Beatriz dice hay que celebrar, hay que reconocer, es eso. En la medida que la gente se sienta reconocida, le va a encontrar un sentido mayor a su aportación a la organización y no que sientan que están trabajando y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final de cuentas ese es el rol de la gente de gestión del talento, ¿verdad? Pues lo único que complementaría es que somos los llamados a generar los sistemas que administren justamente a la gente para que pueda ser eficiente en las organizaciones. En el end-to-end, o sea, desde traer al talento adecuado a la organización, gestionar adecuadamente su desempeño, desarrollar sus capacidades, gestionar su estancia, el clima que vive en la organización y la cultura, hasta probablemente su proceso de salida de la organización. Debemos de ser los que generemos los sistemas que permitan que la gente alcance su máximo potencial, desde que entra hasta que sale de la organización. Bajo esa perspectiva, sí somos los llamados a contribuir a que la organización de alguna forma obtenga los mejores resultados posibles. Y creo que como corolario, lo que nos debe de mover también es en la parte estratégica justamente el desarrollo de líderes que puedan conducir correctamente la organización. Me parece que al final, si nosotros no somos los primeros en ser la voz de la conciencia para desarrollar el liderazgo en las organizaciones, y además proveer las herramientas, porque no se trata nada más de señalar a la gente que está haciendo malas cosas con nuestros indicadores. Es decir, de nada sirve que yo le traiga a la mesa todo el tiempo a la junta directiva el índice de rotación del área de producción, por decir algo, si yo mismo no traigo las herramientas para poder ayudar a esa persona para que se desarrolle y pueda de alguna forma reducir ese índice y pueda tener un clima más sano, no sé, lo que sea, pues al final pierdo el papel que debo de jugar. Entonces creo que sí tengo que ser la voz de la conciencia que desarrolle el liderazgo, pero el proveedor de las herramientas también. Yo creo que técnicamente hablando, en este momento en recursos humanos, si de algo no podemos quejarnos es de la ausencia de herramientas para hacer las cosas. Hace algunos años yo me acuerdo que uno tenía que andarse inventando los sistemas, pero hoy los sistemas están o en internet, o en las firmas consultoras, o en el benchmark que hacemos con el vecino, en cualquier lado. Así es que las herramientas sí están, lo único que tenemos que hacer es traerlas a la organización e insertarlas de acuerdo a la necesidad que tenemos. Pero sí somos de seguro una parte fundamental para la consecución de los resultados en las organizaciones. No se puede gestionar una organización en el mundo 4.0, aun y cuando este sea un mundo que vaya hacia altos niveles de tecnología, si la gente que tenemos no hace correctamente lo que tiene que hacer. Claro, buenísimo. Y miren, ayer, luego de la pequeña reunión que tuvimos, hablamos con Jorge de algo bien interesante. A mí me llamó mucho la atención porque efectivamente en Guatemala, específicamente en Guatemala y en los países de la región centroamericana, vemos un fenómeno en la vida laboral del profesional, y es que el profesional busca llegar hasta su último aliento en Chapín, echando punta, ¿verdad? Trabajando. Y es cierto, o sea, luego de la plática con Jorge,
me vinieron a la cabeza un montón de personas que conozco que esa es la perspectiva, a diferencia de repente de un esquema europeo, ¿verdad? Donde el tema es llegar a cierta edad y yo me retiro a ver mi jardín o yo qué sé, voy a A poner viajar por el mundo. el puesto en la playa que quiere poner Jorge para ver el horizonte en la tarde, no sé. En esa línea, sabiendo que es parte de nuestra cultura, ¿qué pudieran recomendarle a un profesional ya maduro, ¿verdad? Que ya va dentro de su carrera y que tiene esa perspectiva para mantenerse competitivo? Y esas son dos preguntas en una. ¿Y qué le pudieran recomendar a un profesional que está recién empezando su carrera, nuevamente para poder mantenerse competitivo y seguir agregando valor, no solo a la organización donde está, sino que a nivel país, ¿verdad? Porque pues algo que yo creo que es bien importante tomar en cuenta hoy por hoy es que tenemos que empezar a evidenciar el impacto que tenemos como profesionales a nivel nación y que eso va a hacer que nuestra nación salga avante y que países más industrializados no nos dejen años de distancia en cuanto a desarrollo y oportunidades, ¿verdad? Les pongo la pregunta sobre la mesa para los dos extremos, no sé si quisieran. Si me permitís, esa pregunta me encanta porque yo creo que la respuesta es una sola. Okay. Yo personalmente creo que la respuesta es una sola. La respuesta para mí es, yo creo que tanto el profesional joven que está comenzando como el maduro que ya ha avanzado tienen una sola forma de poder aprender y de desarrollarse. Yo creo que es la de aprender mutuamente de las generaciones contrapuestas. Es decir, si el joven que está comenzando voltea a ver al ejecutivo senior y aprende de él la madurez, la integralidad, la búsqueda de resultados, lo que aporta a la mesa el generación X o el baby boomer, que es esa estabilidad que le da a las organizaciones para poder desarrollar, yo creo que con eso puede aprender elementos valiosos de criterio que le sirven para poder expandir el acceso que en ese momento el joven tiene a la información, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el ejecutivo senior voltea y ve al joven y puede ver en él ese pensamiento divergente, ese pensamiento diverso, ese acceso a la información, esa dinámica tan rápida de aprendizaje que tienen ahora, porque ahora no es como antes, vamos, ahora los muchachos se meten al internet y, como decía aquel, en 5 minutos le dan a uno la respuesta correcta que antes le llevaba a uno años de estudios en la universidad. Entonces, al final, si uno aprende de ellos ese pensamiento, esa adaptabilidad a los contextos, probablemente haremos ejecutivos más robustos en los dos polos. Yo creo que la respuesta, desde mi perspectiva, es una sola, es esa. Creo que lo que pueden hacer ambas generaciones o ambos polos es aprender de las generaciones contrapuestas, porque en ese aprendizaje me parece que se da la riqueza cultural que permite que las organizaciones puedan seguir creciendo. El problema de las organizaciones en muchos casos que yo veo es justo ese, que el ejecutivo maduro se resiste a lo que el ejecutivo junior trae a la mesa y le incomoda que sea de un pensamiento tan rápido y que no quiera pagar el precio del derecho de piso ni entender que las canas no están por gusto, pero al joven igual le frustra que el ejecutivo maduro lo bloquee, lo ningunee, lo margine, no lo tome en cuenta. Pues me parece que aquí lo que tenemos que aprender es cómo encontrar un punto intermedio donde aprendamos de ambas generaciones para poder desarrollar ejecutivos más integrales. Y que justo entonces suceden las conexiones. Ajá. Las conexiones sociales, las conexiones de liderazgo. Por eso les decía que justo es la magia que sucede en recursos humanos. Alguien a mí me dice doña Beatriz de la Cueva, ¿ya? Entonces les digo yo, sí, lo que no sabe que es en esa cueva en donde yo me reinvento, me hago cada día, miro de frente al sol, sumo competencias. Y aunado a lo que dice Iván, el ejecutivo que ya lleva tiempo con nosotros tiene muchísimo que aportar para las nuevas generaciones. Y a las organizaciones eso les conviene, porque entonces van a seguir manteniendo su ADN, pero sumando nuevas tecnologías, lo que estamos hablando hoy. Vamos a sumar nuevas energías, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, nuevamente la sinergia, ¿no?, de ambos. Claro. Allí me quedaría yo.
Gracias, Beatriz. Jorge. Bueno, yo creo que agregaría nada más de que, pues, no importa la edad que tengas, hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? O sea, ahora pues hay tantas formas electrónicas, tecnológicas, presenciales, semipresenciales, bueno, hay tanta forma de mantenerse uno actualizado. Y también compartir esos conocimientos que uno tiene, pues, o sea, como les digo, uno que ha venido trabajando en las universidades, pues, digamos, ha tenido esa oportunidad de compartir con las nuevas generaciones. Sin embargo, hay una realidad, ¿verdad? Ustedes que nos cuesta tal vez visualizar. No existen tantas empresas para toda la gente del mundo y, digamos, en Guatemala no hay tantas empresas. Entonces, el mundo de hoy nos demanda o nos exige que enseñarles a los jóvenes también a crear sus propias fuentes de generación de ingresos, ¿verdad? Que puede ser, pues, ahora hay tantas empresas virtuales. Aquí Beatriz me está haciendo señas porque tiene su hija de 15 años que ya tiene su empresa, ¿verdad? Y lo tiene todo hecho en internet, ¿verdad? Sí, o sea, compra de Corea, ¿verdad? Tiene su proveedor en Japón. Pero eso no quiere decir que no siga ella preparándose y no siga formándose para ser una profesional. Pero creo que hay que ver que tenemos que desarrollar otras fuentes de ingreso. No le estoy llamando a otras empresas, porque a veces hablar de empresas uno dice, bueno, una chica de 15 años ya con su empresa, es su negocio, pues. Claro. Entonces, hoy esa oportunidad está. Y las universidades cada vez más lo han entendido. Por eso es que ves que ahora hay licenciaturas en emprendimiento, maestrías en emprendimiento, porque no hay tantas empresas grandes como las que están representadas acá, para darle la oportunidad a toda la población. O sea, veamos cuál es la población que está sin empleo en Guatemala. Fácil, el 20% de la población, fácil. Y cada año va a haber más. O sea, no se generan tantas empresas. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto con AID, porque estamos buscando empresas pequeñas y medianas para crear fuentes de empleo, porque pues, hay muy pocas. Pero lo que hay que seguir trabajando, les decía, es ayudando a los jóvenes a encontrar fuentes de ingresos alternativos. Porque lo que yo sí, mi sueño, le decía a Pablo ayer, pues hacer como hacen en Europa. A los 60 años te retiras y te vas a conocer el mundo. ¿Quién no quisiera eso? Pero aquí nosotros prácticamente... Morir en la trinchera. Pues ahí sí que hasta el último se habla, como decía Audón, que en paz descanse, ¿verdad? Es como algo que uno quisiera poder de dejarle a sus hijos, ¿verdad? De que tuvieran esa posibilidad de retirarse a los X años, no sé, Iván, ¿cuántos quisieras? Yo. Sí, uno ya quisiera, ¿verdad? Pero pues siempre, yo creo que, yo le decía a Pablo, yo no me imagino dejar de trabajar como tal, porque siempre quisiera estar haciendo algo, ¿verdad? No sé, ad honorem o lo hablábamos hace un rato, ad honorem, ayudando al país, haciendo cosas, pero sintiéndose productivo. Eso creo que es lo que yo quisiera compartir. Haciendo lo que le hace feliz. Exacto, que te sientas realizado. Así es. Que te sientas realizado. Eso es. Buenísimo. Le pregunté a la audiencia si tenían alguna pregunta que hacerle a los panelistas y Tialda Valdemán nos comenta qué aviso pueden dar para que recursos humanos sea visto a nivel estratégico. Imagino que la idea, Tialda, con tu pregunta es qué acciones, qué iniciativas se pueden estar desarrollando desde recursos humanos para subirlo a un nivel más estratégico y salir de la operatividad que pudieran estar manejando, ¿verdad? Okay. Tialda es el nombre. Tialda, sí. Tialda, sí. Yo me atrevería a decir dos cosas. La primera es, ya lo decía Jorge, yo creo que no puedes estar en un plano estratégico si no entiendes el negocio en el que estás sentado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender
perfectamente el negocio en el que estás. Probablemente no te vas a volver el más eficiente gerente de producción o el más eficiente gerente de comercialización o el mejor gerente de ventas, pero si no entiendes tu negocio, difícilmente pasas a un plano estratégico. Entonces yo creo que la primera parte es esa. La segunda, para poder estar en un plano estratégico, es que al final del día lo que hagas efectivamente contribuya para un plano estratégico. Yo oí a Beatriz cuando hablaba de las métricas que traemos a la mesa de conversación, y me parece que es bien relevante que cuando uno tiene la oportunidad de estar en foros donde comparte con ejecutivos que dirigen una organización, entienda que la participación que uno trae en una conversación no está basada exclusivamente en las métricas que vienen de su área, sino en cómo esas métricas contribuyen al desarrollo del negocio. Entonces hay un mindset que tienes que transformar ahí, que tiene que ver con cómo lo que tú traes a la mesa impacta los resultados del negocio. Es decir, cuando yo vengo y hablo en un foro de ejecutivos de que el clima está afectando a la organización, no estoy hablando de que la gente viene triste a trabajar y que a mí me preocupa que la gente llore mientras está en la oficina y que se vaya al baño a sufrir o se baje al carro a meterse al carro a llorar porque su jefe lo maltrató, de verdad, y que no se note mal, no se vea mal. A mí esa parte no me parece irrelevante. Yo creo que, por supuesto, como ser humano sí me preocuparía que esto esté pasando, pero lo que me preocupa es el impacto que tiene en la productividad una organización que no genera un clima laboral sano. Y esos impactos sí se pueden medir. O sea, si hay estudios que te dicen en cuánto impacta la productividad un clima que no es sano versus un clima que es sano. No recuerdo ahorita un dato exacto, pero yo estoy seguro que no estamos hablando de menos de un 8 o 10% de impacto real en los resultados versus tener un clima sano que puede llevar a exponenciar ese nivel de resultados. Entonces, cuando tú traes esas conversaciones a la mesa, generas un mood distinto alrededor de por qué se hacen las cosas que hacemos en recursos humanos, por qué traemos un talento diferenciado y de más alto nivel versus contratar a cualquiera y que gane lo que sea. O sea, todas esas cosas son las que al final del día pueden generar un posicionamiento distinto de la gestión de recursos humanos. Pero eso lo que significa es que seas técnicamente hablando muy competente, muy preparado, que te formes para que no te sientes en la mesa nada más a decir que quieres que se haga el convivio, porque si no la gente se va a enojar y se va a poner triste y ya no nos van a querer. O sea, de verdad, desde el fondo del corazón, me importa muy poco si la gente me quiere o no, pero me importa mucho si lo que hago o dejo de hacer no produce resultados en la organización. Creo que ese es el discurso que uno debe tener, y eso te pone en un plano distinto en la organización. No es solamente pedirlo, sino es como tú guías las conversaciones. Pero para eso tienes que entender el negocio en el que estás. Sí, yo creo que es hablar de negocio. Es hablar del negocio, es hablar con cómo generar más negocio. Bueno. Eso a veces nos cuesta, pero en la medida que conoces el negocio, en la medida que haces benchmark con otras organizaciones, ¿verdad? Y que les compartes esas experiencias a los gerentes de las otras unidades, te dan esa posición estratégica poco a poco, ¿verdad? Porque tampoco es de que ahora yo vengo y ya soy estratégico, ¿verdad? No, sino que eso es con tus acciones, con tus presentaciones, con todo el análisis de los datos que Beatriz menciona, y cómo eso impacta efectivamente para generar un negocio más importante a la organización. Sí, desde que un caso tan sencillo, voy a traer los datos de rotación, pero si lo presentamos en tiempos de cosecha, de esa gente que contraté en enero, cuánta de esa gente está siendo efectiva en su puesto, cuánta gente de esa ya no está y qué acciones estás tomando. Un ejemplo tan fácil. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto te ha costado? ¿Y cuánto has perdido? Cuando le decís al gerente, mira, la rotación que hoy tenemos nos está costando $500,000 de quetzales, pues el gerente general va a decir, puchica, nadie me había dicho que eso estaba costando. O sea, ahí vas demostrando, porque eso impacta en los resultados de la organización. Entonces ya los otros gerentes de área dicen, no, mejor lo vuelvo a capacitar, o lo retengo, o le hago un plan, o decido salir de él, pero con base. Sí, con números pues, y datos de impacto en el negocio. Ok, pues gracias por la pregunta, Tealda. Esperamos que te haya iluminado. Sí, dice Tealda que muchas gracias y que le ayuda mucho. En aras de ser puntuales, que eso es lo que también queremos buscar con esta serie de webcast,
Tengo una última pregunta que plantea Katia y dice: saludos a todos, gracias por compartir desde su experiencia y aportar. ¿Qué iniciativas pueden sugerir para tener a las nuevas generaciones? O sea, para atender a las nuevas generaciones, Katia, me imagino que va por ahí. Retener a las nuevas generaciones. Okay. Bueno, si quieres empiezo yo. Hola, Katia, gusto de saludarte. Para retener a las nuevas generaciones, primero hay que conocer los intereses por los cuales están ingresando a la organización. Un caso tan sencillo es: las nuevas generaciones ya no les importa un seguro médico, por ejemplo. Lo que quieren es que les pague el gimnasio, celular, horario flexible, que puedan trabajar desde su casa, que los viernes lleguen de casual y no con ropa formal. Entonces hay que conocer esos intereses para retenerlo. Y otro punto importante, los planes de carrera. Hoy día las generaciones ya no están apostando a hacer 15, 20, 30 años como sus papás lo hicieron en el pasado, sino que qué me ofrece y qué puedo aprender yo y qué voy a ganar yo con mi aporte. Entonces es conocer esos intereses que están trayendo y con base a eso hacerles ese plan de vida. Como muy bien decía Iván, el onboarding es diferente, sin embargo también se autogestionan y no hay que pedir vacaciones a mi jefe, sino que simplemente ingreso mis datos y me generan los datos y yo sé cuántos días tengo, cuántos son que puedo gozar y cuántos días se me acumulan los próximos 15. Entonces es conocer cuáles son esos intereses y esas necesidades de la nueva generación, porque son totalmente diferentes, obviamente. ¿Sí, Iván? Si es Katia Tejeda, también un gusto, Katia. Sí, un gusto, Katia, un gusto saber de ti. Yo a estas generaciones creo que hay un driver que las mueve muy fuertemente y es la inclusión, el sentirse parte de cómo se diseña su modelo laboral y su futuro laboral. En la medida que abres foros que permiten que ellos participen y que sean tomados en cuenta para decisiones probablemente a veces básicas como qué vamos a hacer para celebrar el Día del Empleado, ¿no? O sea, qué vamos a hacer para celebrar la fiesta de independencia. Pero igual en decisiones más complejas, me parece que les das espacio para que la gente pueda sentir que está siendo tomada en cuenta. Las generaciones actuales, creo que como suele suceder en el mundo organizacional, se mueven en péndulo. Pues venimos de las organizaciones más piramidales, que eran las organizaciones de los baby boomers y la generación X, donde la autoridad era incuestionable, y ahora estamos en el péndulo, en el extremo opuesto, con los centennials, que cuando oyen hablar de autoridad en automático se erizan y no les gusta. Y Jorge, que da clases y que está en la docencia, sabrá que ahorita retar a un estudiante para decirle vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy el maestro es en automático ponerte en la puerta de salida de la universidad, porque ese muchacho tiene la capacidad de mover a la universidad completa para que se te voltee, cuando hace 10 años, 20 años, el que estaba en la puerta de salida era el estudiante. Es decir, ha cambiado tanto el mundo en ese péndulo que lo más seguro es que en este momento podamos ganar con las nuevas generaciones en la medida que los incluimos. Inclusión no es necesariamente sinónimo de aceptación, es decir, no todo lo que el adolescente traiga a la mesa lo puedes aceptar, y eso de seguro Beatriz lo entenderá muy bien con una hija de 15 años. Es decir, la hija del día de mañana viene y dice, pues ya tengo 15 años, ya estoy en edad de ir por mi primer tatuaje, lo más probable es que haya que decirle, no tienes todavía edad para eso, la vas a tener más adelante y ahí tú tomarás la decisión que creas que debes tomar, pero ahorita no. Igual en los puestos de trabajo, en las organizaciones, cuando vengan y te digan, tengo suficiente criterio como para venir en chanclas y en bermudas y en playera a trabajar, sí tienes suficiente edad y criterio, pero no para hacer eso porque no lo haces en tu casa, claro, sino que estás en nuestra organización, entonces aquí no lo vas a poder hacer. Pero el tema es tener foros para que ellos puedan expresarse.
para mí esa es la llave que mueve la convicción de las nuevas generaciones en quedarse o en irse, el ser incluidos y el ser tomados en cuenta para participar en las decisiones que les afectan. Buenísimo. Tenemos un minuto para hacer el cierre. No sé si Jorge quiere complementar algo al respecto. Luis Fernando, tengo tu pregunta. La voy a plantear a los panelistas y te hacemos llegar junto con el resto de participantes la respuesta por correo más tarde. Pero pues si quieren aportar algo más. No, yo si querés la pregunta de... Don Luis Fernando dice, ¿cómo hacer para que se genere la sinergia entre las generaciones sin afectar o hacer sentir mal a ninguno porque son muy distintos? Esa es la pregunta que si tuviéramos la respuesta seríamos millonarios en consultoría o en gestión de recursos humanos, Luis Fernando. Yo de verdad me atrevo a decir, y mis colegas probablemente me corrijan, que es difícil tener una respuesta única. Yo por principio creo que lo que tenemos que también entender es la organización en la que estás, la cultura en la que estás, el ambiente en el que estás, la dispersión que tienes de las diferentes generaciones, porque puede haber organizaciones en donde el 80% de tu masa crítica sea de centennials y millennials, pero puede haber otras en donde la composición sea distinta. Así es que es muy difícil darte una respuesta única. Creo que lo que hemos dado en el foro de alguna forma te puede ayudar, pero yo me atrevo a decir que no hay una respuesta única de cómo hacer esa integración de generaciones. Y yo ahí me quedo, que probablemente no te responde tan directamente, pero lo que pasa es que de verdad, o sea, esa sí me parece que es la pregunta del tiempo. Sí, y no existe receta, no hay. Me quedé pensando qué podríamos hacer. Acciones, sí. Resaltar las fortalezas de una generación y resaltar las fortalezas de las nuevas generaciones. Pero de ahí, ¿y qué esperamos de los dos? Eso se puede plantear. ¿Qué esperamos de los dos? Pero, ¿cómo mejorarla? Igual que Iván. O sea, no existe en la receta. No hay una respuesta Única, pues. No hay, no existe. Pero yo creo que es un tema de liderazgo, al final de cuentas. Entender a las nuevas generaciones es un tema de autoconocimiento de uno mismo. Yo creo que lo más importante de generar cambios es cuáles son los cambios que tengo que generar en mí. Y eso no es fácil, Luis Fernando, porque esa es una decisión personal, es una decisión en la cual uno quisiera, como una varita, es una elección. Por arte de magia, decir, bueno, ahora todos cambian y ya todos van a pensar de forma diferente. No, eso es un tema muy, muy personal en el que los gerentes de mayor edad pues tienen que hacer ese análisis de reflexión personal y ver qué cambios tienen que trabajar en ellos mismos para entender a las nuevas generaciones y ver el valor que tienen esas nuevas generaciones para los resultados y para su gestión, ¿verdad? No es fácil, realmente no es fácil. Case by case. Case by case. No hay un one size fits. Sí, así es. Plano. 3 hijos millennials y con los 3 ha sido distinto. Total. El lograr que ellos lleguen al estadio de madurez en el que están en este momento. Y los 3 son millennials. Claro. Gracias a Dios no tengo un centennial, pero ya tengo una nieta. No, yo tengo una millennial y una centennial. O sea, se llevan 5 años, pero son... Cada una es un mundo distinto. Sí. Buenísimo, seguro vamos a repetir este foro en unos años para ver cómo les ha ido con no tantos años. Y no con nosotros, que vamos a estar retirados, viajando por el mundo. Viajando por el mundo. Desde donde estén, entonces los vamos a conectar desde donde estén para que nos den sus opiniones. Yo les agradezco de verdad a los 3 muchísimo por haber aceptado la invitación a esta idea loca que tuvimos hace algunas semanas. Espero que también a quienes nos están escuchando, de donde estén, se hayan quedado con algunas ideas, algunas iniciativas, conceptos que puedan aplicar directamente en su día a día. Como les comentaba al inicio, este webcast va a ser publicado en el canal de YouTube. Les voy a compartir el link más tarde para que lo puedan revisar. Y dejamos el correo electrónico también abierto en caso necesiten cualquier otra
otra idea o compartir alguna información. Gracias, Beatriz, gracias, Iván, gracias, Jorge. Ha sido un gusto. Que pasen un excelente día todos desde donde estén y Dios los bendiga. Buen día. Gracias. Buen día.